Rodolfo Franco presenta Diálogo Franco. Encontrando las con el periodista y Rodolfo Franco. ¿Cómo estás? Muy bueno. Gracias por tomarnos la llamada desde el día de ayer, pues de diputados, porque finalmente pues le aprobaron al presidente y están eliminando fideicomisos que rebasan los 13,000 millones. Por eso le pedimos al diputado senador del PAN, primero que tienen y por qué el para eliminarlos. Que es una bolsa de recursos, por así Sí. pueden ser públicos o privados, ahí, en este caso en el Poder Judicial, tenga o termine o inicie muchísimas cosas, en este caso, y también algunas otras situaciones como el recurso para la red. Entonces, bueno, pues es muy importante tenerlo a la mano, dependiendo, supeditado, a que ese es el estatus, y se están desde 13 fideicomisos. Mucho que los ministros ganan mucho dinero, las percepciones de los ministros, eso son. Diputado del PAN, esto es muy importante. Estuviste inmerso, ahora ya se va a la cámara. Esos 13 fideicomisos de pesos no son recursos registrados. No, para nada. Bueno, a los jueces y a los magistrados, que es el argumento que se toca, porque su recurso viene de otro lugar. Se toca al personal administrativo, consejeros de la judicatura, sí. Las personas que trabajan en los juzgados, que tienen que ver tienen su trabajo, ¿no? Por ejemplo, en estos fideicomisos, que es para que se le dé con alimentación de narcotráfico y demás, ¿no? Y todo eso es lo que se está eliminando, pero no se está tocando. Ellos ahí van a continuar independientemente de que... Entonces, el litigio, pues se va a hacer litigio cuando la obcecación del pero a los ministros de ministra Piña, que es la que ha sido todo lo que él ha tratado de dado favorable, y de ahí viene la prueba de lo que acabas de decir, los fideicomisos, siempre les pareció hasta este momento en el que deciden un aliado, sí, así es. Proyectos a modo, que hay una presidenta que ha destrabado y además pues hasta este apagón de pensar que se trata más que un asunto. Ahora, aquí ya intervinieron, dice el presidente, el que debe de estar el comité, y dice pues no va a poder salir, y está desde... Pues imagínate ahora de qué tamaño va a ser si se van a paro, ¿no? Sí. Y además, por un lado se denuestra de esa forma y por otro lado se niega que se les vayan a quitar prestaciones, lo cual está comprobado que así es, porque emanan de estos fideicomisos que no son nuevos, los detectaron desde hace mucho, y si no los detectaron, pues qué preocupante su impericia, porque existen muchos de ellos desde 1996. Y en esa lógica del presidente López Obrador, que dice que van a estar garantizados los recursos para los trabajadores, para las prestaciones de los trabajadores, en esa lógica entonces tendría que decir, retiro el fideicomiso que administra el Poder Judicial y lo administro yo, pero aquí van a estar ustedes garantizados esos recursos. Sin embargo, tengo entendido que los 15,000 millones de pesos, su destino no va a ser justamente para proteger las prestaciones de los trabajadores. Se van a ir, al parecer, dicen, a la Marina, al Ejército, a la Sedena. O sea, ese dinero no va a ser para lo que está destinado. Esto es correcto. De hecho, hay un artículo transitorio que dice claramente que los recursos se van a redireccionar a la tesorería de la Federación. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a ir a una cuenta concentradora del gobierno y que desde ahí se van a direccionar a donde ellos quieran, sin que nos enteremos. Sucedió algo similar cuando en el 2019 se desaparecieron 109 fideicomisos que tenían que ver con salud, que tenían que ver con deporte, con cultura, con protección civil, con ciencia y tecnología, etcétera. Se fueron a una cuenta concentradora, a la TESOFE, a la Tesorería de la Federación, y jamás supimos en dónde se destinaron estos recursos. Dice el gobierno que a programas sociales no hay evidencia de que esto haya sucedido, y esto es muy grave, ¿no? Jorge Triana, dime algo que es muy importante también saber, conocer para quienes no estamos en este manejo de las leyes.
La Cámara de Diputados ya aprobó, porque los morenistas tienen mayoría, aprobaron la desaparición de esos fideicomisos, 13 fideicomisos del Poder Judicial. Ahora es el Senado el que tendrá que resolver, que es la Cámara Revisora, le llaman. La de origen fue la de diputados, es la Cámara Revisora. Pero también se estima que en el Senado no se necesita una mayoría calificada para que sean aprobadas, una mayoría simple, y se habla de que va a pasar también en el Senado. Seguramente así será, la aritmética no falla, la mayoría simple requiere la mitad más uno de votos. Los promotores de esta iniciativa cuentan con esa posibilidad, pero están cometiendo un error muy grave, sobre todo en el Senado de la República. No están siguiendo adecuadamente el proceso legislativo, están saltándose trámites, están haciendo los turnos indebidamente, se está Sí. turnando a comisiones que no están facultadas para conocer este tema, y esto abona a una eventual impugnación. Recordemos que apenas hace unos meses la Corte desestimó de forma, sin entrar a analizar el fondo, el famoso Plan B, porque precisamente se violentó el proceso legislativo. Está sucediendo algo similar, se está procesando algo, urdiendo algo muy similar, y yo creo que el destino va a ser el mismo. Eventualmente, en algún momento, esto va a llegar a manos de los ministros de la Corte, que les van a preguntar: ¿está usted de acuerdo en que les quitemos los fideicomisos? Y pues ni modo que digan que sí, Pues tienen no. que decir que no, y además la razón y la ley los asiste, ¿no? Entonces, el camino que viene es en el Senado, tendrán que votarla, no sé si sea la próxima semana o tome más tiempo para que sea aprobado, y de una vez que es aprobado en la Cámara de Senadores, entonces se presentarían recursos. Ese recurso se llegaría al Poder Judicial, a la Suprema Corte. Sí, tendrían que reunir por lo menos el 33% de firmas del mismo número de legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, para poder impugnar por la vía de un recurso de acción de inconstitucionalidad, que es la figura jurídica procedente. Esto terminaría en la Corte, pero esto es independientemente de los amparos, de los juicios de amparo que se puedan presentar. Los trabajadores del Poder Judicial, que son más de 55,000, están en posición, están en su derecho de Sí. ampararse ante esta desaparición de los fideicomisos. Seguramente los jueces estarán en la misma lógica, ni modo que digan que no, estarán aceptando estos amparos, otorgando suspensiones. Entonces, sin temor a equivocarme, esta desaparición de fideicomisos terminará suspendiéndose momentáneamente en tanto no resuelva de fondo la Corte. Entonces se tendrían dos caminos jurídicos. Uno, la afectación a los 55,000 trabajadores, que una vez que esté aprobado ya es un acto de molestia y hay una afectación, y procedería el amparo, y ese un juez tendrá que emitir la suspensión provisional, si es que así lo considera, a la aplicación de la extinción de esos fideicomisos. Y por el otro lado, la oposición tendría que reunir, me dices, 33% de las firmas, tanto de diputados como de senadores, para promover el juicio de acción de inconstitucionalidad. La pregunta sería si la oposición logra reunir ese 33% que demanda el requisito. Es correcto, la oposición representa en la Cámara de Diputados el 46% de los legisladores, y en el Senado de la República el 48%. Entonces, no habrá ningún problema para poder reunir las firmas. Y nada más una acotación sobre el Sí, juicio de amparo. En México el juicio de amparo es individual. No existen los sí, amparos claro, colectivos. sí. Entonces, será un juicio de amparo por cada trabajador. Más que hablar de un amparo, tendríamos que estar hablando de una lluvia de amparos, como se le llama, ¿no? Sí, sí, son 55,000 trabajadores los que conforman Así es. la fuerza laboral, y desde luego habrá quienes no lo quieran hacer, habrá quienes sí, pero de 55,000 trabajadores se espera que haya pues una buen caudal de amparos, porque finalmente te están afectando, y pues tonto sería el trabajador que estuviera consintiendo que le afectaran en su patrimonio. Es correcto, será una lluvia de amparos, aunque con un amparo que proceda y se conceda una suspensión, se detendría por lo menos el vaciado de las cuentas de estos fideicomisos.
¿puede suceder que se vacíen esas cuentas antes de que caiga el amparo, de que el juez lo ordene? Yo estimo que no, porque tendrían que venir inmediatamente después de la publicación de estas reformas legales, porque se están modificando 3 leyes. Una vez que se publiquen, después de que se apruebe en el Senado de la República, estarán en posibilidades de presentar el amparo y esto vendría de un momento a otro. Y todavía tendría que operarse la extinción de los fideicomisos para el ejercicio presupuestal del 2024. Es decir, habría por lo menos de aquí a enero para poder presentar sus amparos. Ahora, dime, Jorge Triana, en tu experiencia, este enfrentamiento del presidente y este discurso de exceso, de lujos, de dispendio, de derroche, habla de los integrantes del poder, de la sala, Supremo Tribunal de Justicia, los magistrados, pues, eh, abona a la percepción del ciudadano de que el partido Morena está haciendo un acto de justicia a favor de los pobres? Mira, desde mi punto de vista, es un mensaje muy poderoso el que se está mandando, pero es un mensaje dirigido a los propios simpatizantes de ese movimiento, a la clientela política de ese movimiento, y lo que se está diciendo es: nosotros hacemos justicia, no nos dejamos. Sí es cierto, hemos tenido muchas derrotas, porque nos han enmendado la plana en el plan B, en la reforma electoral, en la reforma eléctrica, nos han enmendado la plana en la militarización del país, pero nosotros tenemos el sartén por el mango y ahora viene la nuestra. Esto va dirigido completamente a alguien que ya tiene pues su posición, digamos, facturada de antemano, y es a favor del gobierno. Sin embargo, el mensaje ante la opinión pública de la ciudadanía en general es muy negativo, porque pues se está evidenciando un ánimo de venganza y además un desprecio por la ley y por la Constitución. Si tuviéramos que hacer una proyección de lo que va a resultar de todo esto, podríamos decir que existe mayor probabilidad de que extinción de los fideicomisos se caigan a través de los amparos y el recurso de acción de inconstitucionalidad. Eventualmente eso va a suceder, no te puedo asegurar en qué momento, porque también yo tengo la idea de que esta extinción se está llevando en este momento con un cálculo electoral para que explote en pleno proceso electoral, o para que explote en el preludio de la elección del año que viene. Y seguramente la Corte también administrará estos tiempos, irá por la suspensión y posteriormente ya para resolver en definitivo, quizá después de junio del año que viene. Para no darle opción, no darle la bandera de el argumento en la Es campaña, correcto. por lo menos para no meterlo. Dime, Jorge, si me das nada más 1 o 2 minutos, preguntarte sobre, leí hace unos momentos en un periódico de circulación nacional, como le llaman a Reforma, Universal, Excelsior, etcétera, que se está castigando a los operadores de los aeropuertos, los particulares, con un incremento en el impuesto de operación del aeropuerto para que se está incrementando el impuesto, pero a los aeropuertos que administra ya el ejército, las Fuerzas Armadas, a ellos no se les va a incrementar. Eso bien es traducido en pesos y centavos, sería un subsidio para esos aeropuertos, y por el otro lado sería una inequidad para los operadores privados. ¿Es correcto lo que aparece publicado el día de hoy? Porque veo que hay una declaración tuya en ese sentido. Sí, así es. Los sistemas aeroportuarios así funcionan. Existen los permisos. Los permisos se los da el gobierno a una empresa paraestatal o a un ente público. Sí. Y existen las concesiones que se da a una empresa privada. Los permisos en este momento pues nada más se le han obsequiado a las Fuerzas Armadas. En este momento el ejército administra, el ejército y la marina administran el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Sí. el AIFA administra el aeropuerto de Toluca y el aeropuerto de Tulum, que aún no queda concluido en su construcción. A esos aeropuertos se les va a cobrar una cuota preferencial de 5%. ¿No? Por así decirlo, va a haber un incremento de 5%. Y posteriormente tenemos que a los concesiones que van dirigidas a privados se les va a cobrar el 9%.
Esto implica, por supuesto, que hay pues un favoritismo, que los dados Claro. están cargados hacia las Fuerzas Armadas, que como tú bien sabes, van a operar también una aerolínea, la famosa aerolínea del bienestar, y pues van a tener muchísima ventaja por encima del resto de las aerolíneas. No nada más por esta razón, sino porque no van a tener que pagar nómina prácticamente. Los empleados van a ser militares, van a cobrar un sueldo por otro lado, van a tener una tarifa preferencial, en fin, van a ahorcar a la industria de las aerolíneas en nuestro país, porque pues evidentemente van a venir inconformidades de Aeroméxico, de Volaris, etcétera, de todas las aerolíneas mexicanas y hasta extranjeras, porque van a acusar que hay una competencia desleal. Sí, va a ser un crack para para los privados. El mercado aeronáutico pues es muy delicado, es muy frágil y esto sin duda que les va a afectar. Todo con un cálculo electoral, sin duda, lo que está haciendo el presidente López Obrador. Jorge Triana, diputado del PAN, vicecoordinador del PAN, quiero agradecerte que nos hayas tomado la llamada, que nos ayudes a entender esto que está sucediendo allá en el centro del país, en el centro político neurálgico que es la Ciudad de México, y yo me quedo con esa buen sabor de boca de, comentas, lo más seguro es que los tiempos, al paso del tiempo, no les va a dar para que esos fideicomisos no se extingan. Protejamos a los trabajadores porque finalmente son personas que están en riesgo cuando están juzgando a bandas de la delincuencia organizada, a esos grupos que han crecido y que tienen todo el poderío económico. Es una forma de respaldarlos dándoles todos los satisfactores. Por un lado dicen que a la policía hay que darle lo mejor, buenos salarios, prestaciones, viviendas, esparcimiento, etcétera, pero por el otro lado a quien está impartiendo la justicia lo están descobijando y lo están desprotegiendo. Al final me dices, esto no va a prosperar, no es más que un cálculo político lo que está haciendo el presidente. Así es, esto eventualmente se va a caer, pero mientras tanto habrá presiones, mientras tanto habrá agresiones, declaraciones virulentas, más polarización y sobre todo se va a poner en jaque el sistema de impartición de justicia. Es una suerte de sabotaje al trabajo de los juzgadores de nuestro país y no lo podemos permitir. Es una especie de sabotaje. Envían saludos a Beatriz Cancino, Aníbal Salazar, Marco Aurelio Hernández Pérez, Juan Martínez, Jorge Tapia, Montoya Hernández, José Juan, Juan Carlos Nájera, Alejandra Franco, Alex Hernández y Luis López. Envían saludos. Muchas gracias, Jorge Triana, por habernos tomado la llamada. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Buen día, hasta luego. Buen día para Jorge Triana, diputado del Partido Acción Nacional. Él es vicecoordinador también del partido albiceleste. Pues creo que lo importante va a ser esto, que finalmente por más ruido que haga el presidente, más descalificaciones, más diatribas, no va a pasar porque seguramente los trabajadores se van a amparar, seguramente, es un hecho. Y por otro lado, los legisladores de oposición van a promover el recurso de acción de inconstitucionalidad y se le va a caer al presidente como se le cayó el plan B. Eso es innegable. Pero por lo pronto está haciendo un escándalo y generando más odio entre los mexicanos. Eso es finalmente lo que el señor está propiciando. Fortalecer a sus grupos radicales que lo siguen y por el otro lado tratar de captar todavía hacia los que pensamos, tratar de engañarnos diciendo que el Poder Judicial es abusivo, que tiene prerrogativas. Yo nada más le preguntaría a usted que nos está escuchando y nos está viendo, si se imagina cuánto nos cuesta que el presidente vive en un palacio, la servidumbre, toda la asistencia que tiene, el servicio médico, los escoltas. Imagínese cuánto nos cuesta. Y por otro lado, señor presidente, los de usted son iguales, ¿eh? Llegan en las Suburban y llegan con vehículos escoltas. Pues las cosas no han cambiado. Pero además tiene un hijo que nunca ha trabajado y vive mejor que un millonario. Entonces, ese discurso ya no le queda, señor presidente. Quiero pedirle a mi compañera Andrea Gómez que nos indique cuáles son las redes sociales en donde usted puede estar en contacto con nosotros. Quiero decirle que nos ha ido muy bien en TikTok,
póngale el ojo a TikTok en Rodolfo Franco Informa. Anoche subimos un video que pues nos habla de cómo se sigue comportando la policía. Finalmente nos dice cómo se sigue comportando la policía, y este fin de semana va a haber un video también muy interesante que ya están preparando nuestros compañeros. Entonces vamos a ver las redes sociales donde puede estar en contacto con nosotros. Te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes ventanas de comunicación, como lo es nuestra página web rodolfofranco.com. En Facebook estamos como Rodolfo Franco Informa, en X como @RFinforma, en Telegram como Rodolfo Franco Informa, YouTube como Rodolfo Franco Informa, Instagram como Rodolfo Franco Informa, en TikTok como @RF_Informa, y también te puedes unir a nuestro grupo de WhatsApp Rodolfo Franco Informa, donde te vas a enterar de las noticias más. Aurelio Hernández comenta: excelente entrevista, gracias por estar al pendiente del programa, y solamente me resta hacerle una atenta invitación para que nos siga el día de mañana en punto de las 9 de la mañana. Perdón, mañana no, mañana es viernes, mañana estamos en la Mesa de la Verdad. Más bien nos vemos, olvidaba decirle, nos vemos dentro de una semana. Nos vamos de vacaciones, también hay necesidad de descansar, de tomarse unos días, y nos vemos dentro de una semana, que será un programa más. El de hoy es un programa menos. Así fue como analizamos las diferentes versiones que dieron origen a la noticia, en un diálogo franco. Lo invitamos a seguir en sintonía de Diálogo Franco, con el periodista y analista político Rodolfo Franco. Y si lo dice Rodolfo Franco, es porque es cierto.